primer lugar, este no es un problema de hoy. Este es un antiguo problema que se remonta a la Edad Media. Todos sabemos que el principado original de Rusia está en Kiev. Entonces, hay una tradición ucraniana que es rusa, claramente rusa. Y por supuesto, después ha habido una historia muy complicada que terminó en la persecución de los ucranianos por parte del régimen zarista, reivindicación de los ucranianos por la Revolución Rusa. Porque en realidad, quien funda Ucrania es la Revolución Rusa. La República Ucraniana es fundada por la Revolución Soviética. No sin problemas, porque también hay que recordar que las guerrillas anarquistas contra el poder del partido bolchevique, porque la Revolución Rusa, entre sus actos primeros, registra varias guerras civiles, y una de esas primeras es la ruptura de los anarquistas con los bolcheviques y la formación de las guerrillas de Makhno. Hay un libro sobre eso que se puede leer en internet, que hace toda esa historia, que es el libro de Volin, que se llama La Revolución Desconocida, que narra toda la guerra de los anarquistas contra la revolución bolchevique, cuando los bolcheviques logran el control de los soviets. Y esa es una guerra que dura varios años, hasta la derrota de Makhno, que era el jefe de estas guerrillas. Entonces, a partir de eso, de ese y otros acontecimientos, quedan muchas heridas históricas que, por supuesto, resurgen y se reabren, motivadas por Occidente, promovidas por Occidente, cuando la Rusia, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es dinamitada desde dentro, usando a Yeltsin y usando a Gorbachev por los imperialistas norteamericanos, y logran la disolución de la Unión Soviética. Y la disolución de la Unión Soviética trae como conseguido la denominada independencia de Ucrania, que se produce en 1991. Pero una parte de Ucrania que es Crimea, está poblada por rusos. Y eso ha causado todo lo que nosotros ya conocemos, la ocupación de Crimea por los rusos y el retorno de Crimea a la Federación Rusa. Esos son primeros antecedentes que tenemos que recordar. Luego, en la cuestión actual, por alguna razón, hay una histeria que es muy racista y muy religiosa contra Rusia de parte de Occidente. En primer lugar, no olvidemos que los rusos son ortodoxos y los cristianos occidentales, especialmente los europeos, son o católicos o protestantes. Y especialmente los países protestantes tienen una antipatía ideológica, doctrinaria y religiosa contra los ortodoxos. En primer lugar, no nos olvidemos que los rusos son eslavos en su mayoría. Y los eslavos nunca han sido bien recibidos en el occidente, que pues es multirracial, germánico, británico, anglo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso también me parece a mí que es un factor que está en el fondo de una operación que es obvia, que le estamos viendo todos, que es cercar a Rusia. Se la acerca a Rusia porque, a diferencia de China, según mi opinión, Rusia es una potencia militar. China ciertamente también lo es en la medida que tiene un inmenso ejército, pero quienes son una potencia en tecnología militar son los rusos. Y entonces, por esa razón, son temidos por Occidente, en cuyos dirigentes prima
si repito, una actitud racista y una actitud que antes era anticomunista, pero que en el fondo siempre fue antirrusa y sigue siendo ahora antirrusa. Entonces, Polonia, que fue un estado que tuvo durante la Segunda Guerra Mundial un gobierno pro-nazi, Ucrania, que es un país que cuando fue invadido por los alemanes tuvo muchos colaboracionistas con el ejército nazi contra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y otros países a los cuales podemos añadir Lituania, Letonia, la misma Suecia, que tuvo, a pesar de ser neutral, un gobierno muy simpatizante de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, forman ahora un cerco, están formando un cerco contra Rusia. Ahora, es un cerco en real que se cerraría con el ingreso de Ucrania a la OTAN. Ahí es donde el gobierno de Putin ha trazado la línea roja y ha dicho, hasta aquí, nosotros no podemos tener misiles en nuestras narices, en nuestras fronteras, y en este momento está movilizado un ejército de 100.000 soldados rusos en las fronteras con Ucrania dentro del territorio ruso. Dentro del territorio ruso. Y además, Germán, que por lo general está más informado y más actualizado que yo, confirmará o corregirá esto. Rusia en este momento ha puesto en manos de los occidentales, capitaneados por Estados Unidos, un memorándum por escrito con las condiciones mínimas que Rusia exige para su seguridad. Ese documento no ha sido respondido hasta este momento y ha sucedido algo en los últimos días que la prensa occidental no ha recogido con su verdadera importancia. Y es que el señor Erdogan, gobernante de Turquía, ha convocado a una reunión para mediar en este conflicto, invitando tanto a Putin como a Biden. Entonces, en los próximos días debería producirse una nueva conversación telefónica directa Biden-Putin y también una reunión, no sabemos dónde, probablemente en la misma Turquía, entre Erdogan, Biden y Putin o sus representantes. Turquía es muy importante en la OTAN. Es decir, si Turquía declara su neutralidad, como ya lo hizo en la práctica, y se ofrece como país mediador, eso desarma a la OTAN, rompe la unidad de la OTAN y Turquía es uno de los países más importantes de la OTAN. Recordemos además que Turquía es un país tan importante para Europa porque Turquía es el país que está deteniendo la poderosa emigración de millones de personas hacia Europa. Basta con que Erdogan levante las barreras y Europa será invadida no por los rusos, sino por los migrantes. Y eso es una realidad que obviamente los gobernantes europeos la conocen perfectamente. 91, previa a la caída de la Unión Soviética, la involución, como queramos llamarla, hubieron conversaciones ya entre Occidente, básicamente los Estados Unidos y la Unión Soviética hasta ese momento, y el compromiso de parte de Estados Unidos y de la OTAN de que si se permitía la reunificación de Alemania, la República Federal Alemana en ese momento con la República Democrática Alemana, sería la exigencia que Occidente le hacía a Rusia y a la Unión Soviética y se comprometía
a que esa fuerza de la OTAN o de los Estados Unidos no avanzase más en Europa. O sea que se mantenía el statu quo de Europa hasta ese momento. Eso ha sido negado totalmente por los hechos, porque de ese momento a ahora prácticamente han sido incorporados todos los países que en su tiempo formaban parte del campo socialista y se han incorporado a la OTAN. Vale decir Polonia, vale decir la República, en ese tiempo Checoslovaquia, Eslovaco, Rumania, Bulgaria, Estonia, Lituania, en general, todos los países que rodean a Rusia, actualmente a la Federación Rusa, se han incorporado. Incluso Ucrania tiene un compromiso también de incorporación a la OTAN desde 2008, cosa que no se ha efectivizado por la oposición de parte de Rusia a este intento de Occidente. Si vemos el mapa claramente, y lo ha dicho Putin además públicamente, ya Rusia no tiene a dónde retroceder. Están en sus fronteras, alrededor de todas sus fronteras de Europa, está rodeada prácticamente por países como la OTAN y las fuerzas incluso de los Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene una presencia fuerte, notoria en todos estos países y realiza conjuntamente, permanente y periódicamente maniobras militares. Es más, ingresan incluso hasta en el Mar Negro embarcaciones de los distintos países de la OTAN. Entonces se ha generado una situación en la que la República Rusa indica que prácticamente están a tiro de cañón, como se diría, Moscú de Occidente. Se habla que esos cohetes nucleares en 5, 7, 10 minutos pueden estar cayendo sobre Moscú. Más todavía ahora con las armas hipersónicas que viajan a 8, 9, 10 la velocidad del sonido, es menos el tiempo que se podría generar un acontecimiento de esta naturaleza. Justamente retrotrayendo la imagen, es como cuando la Unión Soviética puso los cohetes en Europa en respuesta a los cohetes que Estados Unidos había puesto sobre Turquía, amenazando a la Unión Soviética. O también en la década del 70 también hubo una situación muy parecida cuando los cohetes cruceros de Estados Unidos fueron estacionados en Alemania, en Bruselas, en Bélgica, en Gran Bretaña y otros países, que se generó una situación y que llevó a las conversaciones y a los tratados que al final concluyeron en que se prohibía la instalación de ese tipo de armamento en Europa. Y se firmaron convenios que han sido respetados, pero que Estados Unidos ya los denunció, ya no lo respeta, ya no forma parte de eso, y entonces ahorita hay una situación de esa naturaleza. Y lo que dice Rusia es justamente eso, que si hay un emplazamiento de ese tipo de armamento con el peligro que implica, ellos también tendrán que tomar medidas para responder. Y dicen que tienen con qué. Y hemos hablado de esas armas hipersónicas que tienen la Unión Soviética y China, y que Estados Unidos está tratando de también lograr el dominio de ese tipo de armas, con un poco de mala suerte porque hasta ahora sus ensayos han fallado, ¿no? Pero también tiene muchas respuestas. Por ejemplo, sabemos que las costas de los Estados Unidos comprenden 12 millas, y entonces los submarinos rusos están no a 12, están a 50 millas de la costa este o oeste de los Estados Unidos con un armamento nuclear muy, muy importante. Cada submarino de esos lleva 20.000 cohetes, que cada uno lleva a su vez 10 bombas nucleares más. O sea, ahí en un solo submarino de esa naturaleza hay 200 armas nucleares que estarían amenazando a los Estados Unidos. Entonces, yo de fondo veo una situación, y es la que subyace a todo esto,
es el enfrentamiento entre Estados Unidos, China y Rusia. Y el afán de Estados Unidos que comenzó ya con Obama, cuando en el 2015 declaró que el foco de atención se trasladaba de Europa a Asia, ¿no? Considerando que China era el principal enemigo de los Estados Unidos, y bueno, continuando y profundizándose con el gobierno de Donald Trump, que fue el que inició la guerra comercial contra China para revertir esta situación. Entonces los Estados Unidos están en un afán, en realidad, de eso, de revertir esa situación. Ahora está en Rusia, pero está también en China, está sobre Taiwán, está frente a China amenazando, formando grandes agrupamientos políticos y militares con Australia, con Japón, con Corea, incluso con la India, conformado tipo de alianza de esto. Entonces a mí me parece que ese es el trasfondo. Los Estados Unidos piensan que pueden y revertir esa situación y están apostando a todo o nada y creándose una situación como la que estamos observando. De fines de diciembre del año pasado, en que se comunicaron Biden con Putin, en los primeros días de enero han habido hasta 3 reuniones, uno con el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos en Ginebra el 10 de enero, el 12 de enero estaban reuniéndose en Bélgica, en Bruselas, con lo de la OTAN, y el 15 creo estaban reuniéndose con el Organismo Europeo de Colaboración. Entonces, eso también está señalando ya la gravedad. Ahora estamos viendo las noticias que en Suecia, en algunas islas de Suecia, se están movilizando efectivos militares y los tanques están en la calle. En Ucrania se ha militarizado el país, ¿no? El ejército ha tomado las ciudades, ha desmovilizado también un ejército. Hay un ejército ucraniano de 100 a 120.000 hombres que están sobre la parte este de Ucrania, donde está la República Autónoma, como se han declarado, de Donetsk y otras más, amenazando con provocar una intervención sobre eso para tratar de revertir esa situación y recuperar ese terreno perdido. Indudablemente que eso generaría la intervención de Rusia en ese caso y generaría de hecho una guerra. Estados Unidos está anunciando que está retirando el cuerpo diplomático de Ucrania, de Kiev, está retirándolo de Ucrania por justamente esta circunstancia. Entonces la situación es bastante delicada. Putin ha dicho además que no solamente se trata de firmar un papel y una garantía, que es lo que está exigiendo, porque dice que en definitiva Estados Unidos ha demostrado no una, sino no muchas veces que esos tratados y esos compromisos por escrito los rompe en cualquier momento, como el caso de los acuerdos con Irán, y otros tipos de acuerdos que se han firmado también con Rusia y con otros países. Entonces, tampoco es garantía. Lo que Rusia quiere es que se llegue a una situación en la que se retiren las tropas, se retiren los armamentos nucleares que pueden ser emplazados y están de hecho emplazados sobre Europa y se retiren a sus respectivos países, en este caso al territorio ruso, y en el caso de los Estados Unidos a sus países, o en el caso de Francia o Inglaterra a sus países, pero que no estén sobre las fronteras de Rusia. Entonces, eso es en el fondo lo que está pidiendo Rusia, acompañado de un documentos que por escrito justamente refrenden esto, pero en la práctica ellos están solicitando eso. Hay que hacer notar también que por la gravedad de la situación para Rusia, en cuanto a su amenaza, a su seguridad, ¿no? Ellos también están en una actitud bastante dura, ¿no? En el enfrentamiento con los Estados Unidos. Finalmente, algo elemental, pero que valdría la pena señalar, es que pues así como Estados Unidos está a 15.000 kilómetros de las costas chinas, en este caso en Ucrania está a 10.000 kilómetros también de sus costas. Entonces no es que Rusia esté a puerta de los Estados Unidos en México, Canadá o Cuba, por decir,
sino son los Estados Unidos que están bordeando y están realizando maniobras sumamente peligrosas. El ministro de Defensa ruso señalaba que hace poco se realizaron unos ejercicios con aviones estratégicos de los Estados Unidos, vale decir los B-52, que son super fortalezas, bombardeos, que trasladan armamento nuclear y que hicieron una práctica, un ejercicio en el que bombardeaban territorio ruso. En esos términos está la situación, es sumamente grave y tiene que necesariamente desembocar en las conversaciones y los acuerdos que se están planteando, porque si no, la otra alternativa sería el enfrentamiento, que tampoco está lejos, porque en estas circunstancias cualquier error, cualquier provocación, cualquier cosa podría desencadenar un enfrentamiento que muy civilinamente Estados Unidos y algunos países de Europa se cuidan en decir algo así como que ellos no intervendrían, pero sí adoptarían medidas económicas que harían que Rusia se arrepienta, como lo dijo Biden, ¿no? Pero recuerdo un poco a la situación de Georgia en el 2008, cuando se lanzó sobre Odessa del sur, norte, y tuvo una respuesta contundente de Rusia que en pocos días prácticamente derrotó estas tendencias y hizo retroceder a los georgianos sobre su mismo territorio, ¿no? Entonces, estamos en ese punto, es una situación sumamente delicada y hay que seguirle el paso porque tiene muchas implicancias y va a tener muchas consecuencias para el futuro inmediato de Europa, pero también del mundo. Eso es lo que podría decir. Fundamental es cuál es el fondo, a qué se arriesga Estados Unidos en medio de una situación de crisis, en medio de una situación de amenazas de China, de amenazas de Rusia. ¿Qué cosa es lo que finalmente pretende? ¿Quiere llegar a la guerra? Es eso lo que el público también se pregunta. Y creo que un programa internacional como el que queremos lanzar tiene que tocar cada hecho y analizar realmente cuáles son las trayectorias de Estados Unidos en el curso, cuáles son las motivaciones de fondo que los lleva a este tipo de enfrentamiento, porque ya definitivamente las pautas que ha dado Putin son claras. Ustedes tienen que alejarse de la zona de acá. Y ellos dicen, no, ese es nuestro territorio de OTAN. Entonces hay un punto muerto, que no sé si las negociaciones van a poder resolverlas, pero definitivamente hay un punto muerto, y ese punto muerto va a estar ahí en medio de una situación de tensión. ¿A quién conviene esas tensiones? ¿Qué cosa quieren lograr con eso Estados Unidos? Apuntan también al oleoducto, que se hace de Rusia. Ese es prácticamente, además de la trayectoria militar que tienen, el poderío que tienen, posiblemente ha crecido mucho en la venta de armas, pero también apuntan a destruir la posibilidad de que Europa se abastezca de Rusia, por eso que ya lo intentaron varias veces. Es eso posiblemente el fondo también. ¿Y cómo actuará China ante un evento de esta naturaleza? Por lo menos China lo que ha hecho es solamente describir los hechos, evaluar las cosas, pero no ha tenido ninguna decisión al respecto. ¿Qué cosa se prevé que va a hacer? Y finalmente, ¿cuál es la actitud de los países de América Latina y de nuestros gobiernos y del pueblo en general? ¿De qué alertamos? ¿Cómo? La claridad de un efecto cascada de lo que pase arriba, primer punto. Y con las consecuencias, las consecuentes acciones a nivel local, hablando de localidad, el continente americano y nosotros. El otro punto, que también tiene que ser puesto en evidencia, es de que los europeos, y hablo como la zona occidental de Europa, no estarían muy alegres que les pasaran hipersónicos encima de las cabezas. No van a estar alegres. No van a estar alegres simplemente porque nadie garantiza percepción y precisión. Uno se puede caer encima de la cabeza de alguien. Y eso no va a querer nadie que pase. En otros términos también, entonces, no las tiene Estados Unidos con todo, consigo mismo, porque tiene que pensar a qué aliados pone en riesgo desatando una explosión nuclear. Ustedes saben, una bomba nuclear pinta. O sea, hace un hongo, pero la Tierra gira. Y entonces al final el lugar contaminado no es el lugar donde cayó la bomba, sino toda una banda de pintado
en forma de contaminación radioactiva. Entonces, el enfrentamiento nuclear yo lo veo muy lejano. Lo que sí haría es un resultado inmediato en Europa, que es, digan, hasta aquí nomás OTAN. Porque OTAN se constituye en un factor de desequilibrio local. Porque lo hemos visto, ya lo acaba de decir tanto Héctor como Germán, al ladito de Rusia hay un montón de armamento y tropas. Y estos armamentos y tropas no pertenecen a los países, pertenecen a la OTAN. Entonces, pertenecen a cualquiera. Y Rusia lo único que está haciendo es poner en su territorio soberano lugares para defenderla. Entonces ahí tenemos un desbalance y eso tiene que poner bien en claro Europa. Ahí tenemos un elemento más. Los elementos tecnológicos. Ahí hay otro tema. Hace algunos días se probaron hipersónicos por parte de Corea del Norte. La pregunta es, ¿cómo obtuvo Corea del Norte elementos hipersónicos? Hay un elemento de negociación ahí, porque un sistema de armas hipersónicas requiere una preparación tecnológica distinta. Y de la noche a la mañana, no. Entonces ahí tenemos una fuerte presión hacia abajo. Tenemos como que un efecto cascada en la zona de conflicto China, Taiwán, Corea del Sur, Corea del Norte. Que tampoco, pues, Corea del Sur va a querer que le pasen bombas atómicas por encima. Entonces, Estados Unidos en este momento yo creo que está bajo presión interna por su complejo militar e industrial que está puesto en debate y está puesto en tensión, y por la gente de afuera, que podrían haber sido sus aliados, pero que como van las cosas no lo van a hacer. El tema tecnológico sigue siendo también en que hace algunos días se empezó ya a desatar entrenamiento, experimentación con el famoso 6G, que como en algún momento dijimos, ya estaba en mesa de diseño. Ya no solamente 5G, es 6G, después 7G y hasta 10G están en mesa de diseño. ¿Qué significa esto? Significa que hay armamento que puede ser de autocomando. No necesitas un ser humano ahí. ¿Quién lleva la ventaja? Estados Unidos no la lleva. Entonces, eso hace que le aumenten los decibeles a las alarmas que tengan. ¿Cuál es el impacto? El impacto, aparte de las noticias, ¿no? Porque sabemos que hay 120.000 soldados, y eso lo dijo la gente misma de Donbass, delante de Donbass. Ese es otro efecto. Ahí tendría que ir el ataque, un ataque convencional, porque si no agreden a Rusia, porque les da miedo, van a agredir Donbass para provocar que Rusia intervenga a defender la mayoría de rusos afines que hay en Donbass, porque prácticamente, a pesar de que Donbass sigue siendo Ucrania, hay una sección muy grande de rusoparlantes que están vinculados con la cultura rusa de tiempo, además de Lugansk y de Donetsk, por supuesto. Entonces ahí también habría un peligro de inmediato. No le pueden pegar al grandazo, le van a pegar al chiquito que está acostado. Eso es un efecto al que hay que reforzar. Nosotros entonces, otra vez, yo recomendaría que pensemos mucho en el efecto cascada, que un enfrentamiento de índole militar, yo lo veo no nuclear, no veo la posibilidad que sea nuclear de ninguna manera, que va a tener efectos en términos de la energía, y por supuesto altera la cadena de suministros. El gran problema de la cadena de suministros económicos estos últimos meses y diría hasta años, se va a ver profundamente bloqueado y va a bloquear el mercado internacional, lo que otra vez nos fuerza a tener nuestra soberanía de posición alimentaria y de recursos propios en caso de que eso pase. Y al final darnos cuenta de que debemos protegernos y afiatarnos aquí a nivel americano, a nivel peruano, para el caso que pase y venga el gandazo a pegarle al chiquito al costado. Eso alertamos a la población de qué manera los países se van a preparar, cómo debe actuar América Latina frente a esto o del conjunto de los movimientos sociales. Este tema es preocupante, pero ya conocemos el juego geopolítico. El tablero ya lo conocemos. Estados Unidos no le va bien. Tiene problemas internos. Se le va la inflación. Ya no lo respetan. Los chinos avanzan.
los rusos hacen su juego. Están llevando el petróleo, los gas, y Europa tampoco respeta a Estados Unidos. O sea que está buscando pues un cabeza de turco, y el turco está más abajo, que va a estar de mediador. Está buscando movilizar pues sus tropas para hacerse respetar, y sabe que ellos viven de la inestabilidad. Ya no lo respetan. No se puede meter con los chinos. Los chinos ya pues es cosa seria. Los chinos son cosa seria. Los chinos. Europa sabe que se doblega. Por eso que todavía usa. Entonces, un aspecto importante es los pasos que van a dar sus aliados. ¿Habrán conflictos internos dentro de la OTAN? Habría que ver qué pasa con ese aspecto importante. Pero el problema de ese tubo, del oleoducto ruso que está llegando, Europa se muere de frío, necesita gas. Pero Estados Unidos le dice que no vas a llevar el gas. Entonces hay un problema que lo veremos en el transcurso de los días. Yo creo, como ha dicho Mario Enrique, no creo que lleguen al problema atómico, pero sí va a haber repercusiones económicas y políticas. Y habría entonces que medir, creo que ahí va la preocupación de nosotros, esa ola expansiva geopolítica, cómo llega a nuestra región, cómo será el precio del petróleo, qué pasará con Colombia. Colombia también pertenece a la OTAN, ¿no es cierto? Y con Venezuela. Son preguntas que habría que resolver. Gracias. Se trata de lo Perfecto. siguiente, ¿no? Es cierto lo que acaba de decir el doctor Deusto, ¿no? Es difícil, como ustedes han coincidido, de que se desate una guerra termonuclear, porque a los europeos sería devastado, ¿no? Pero ya es muy difícil. Tablero, ¿no? Si hay 120.000 en línea de contacto con Lugansk y Donetsk, no están, bueno, es un bluff. No recién, sino ayer les ha llegado armamento, ¿no? Armamento, y ha recibido misiles Stinger y una serie de armamentos, digamos, de ataque. Entonces, ¿qué ocurre? Por otro lado, en la Duma rusa se ha presentado un proyecto para que reconozca el gobierno ruso, reconozca como países independientes a Donetsk y Lugansk. Y a lo que dijo el compañero Héctor, la situación de Turquía, que está mediando y efecto se está declarando neutral. Algo parecido pasa con Francia, porque Francia ha pedido, y no le han hecho caso, ha pedido, digamos, participar en las conversaciones. Macron ha pedido o sea que poner paño frío, ¿no? Pero no le han hecho caso, ¿no? O sea, y la OTAN está como, aparentemente, no los considera para nada Estados Unidos, porque Biden es el que conversa con Lavrov, y los otros están de convidados de piedra, sujetos a que su territorio esté discutiendo otra persona que vive a 5.000 kilómetros de Europa. Entonces, la situación es difícil pero lo que sí puede haber, efectivamente, siendo un conflicto, y yo aseguro la región del Donbass, pero por otro lado Estados Unidos mete las garras en otro sitio, ¿no? Y eso puede ser Venezuela, efectivamente, como se ha dicho, o puede ser Cuba. Entonces, la situación es delicada. Entonces, ¿qué ocurre? Acá la gente está a espaldas a la realidad. La gente no sabe nada de estas cosas. Una cosa que ha llamado la atención es Merkel, o sea, el gobierno alemán, ya no Merkel, ¿no? El gobierno alemán ha puesto una serie de trabas al oleoducto. Inclusive hay momentos que no bombean. Están bombeando, pero han dejado de bombear. Es un contrato por horas, hay días que bombean y ya dicen ya no queremos, y cortan. Y todo ese gas, ese combustible que reciben en Europa Occidental, en Alemania, en otros lugares,
los revenden a un precio mayor, porque el precio es un precio huevo que le da Rusia, los revenden a un precio mayor y inclusive por el mismo producto bombean al contrario, bombean no hacia Rusia, ¿no? Pero sino a las ciudades que comprenden el producto, que son del mismo Europa Occidental, y lo venden a las compañías a un precio más caro. Estas son las contradicciones del mercado, ¿no? Este es un como decía Borges, es la Babilonia, ¿no? Porque todo es un compra y se vende. Ahora, lo único es, no va a haber guerra, pero lo que sí, nosotros tenemos que, como peruanos, tenemos que alertar, tomar una posición. El gobierno no va a tomar ninguna posición, el presidente Castillo ni sabrá qué se desarrolla, y ya sabemos que el ministro de Relaciones Exteriores es favorable a Estados Unidos, ¿no? Acá únicamente queda defender Cuba, Nicaragua, Venezuela. Esa es la realidad, porque ellos son los que están en las fauces, prácticamente a milímetros del imperio, ¿no? Y ahí puede venir la revancha. Y si Rusia, digamos, ellos han dicho, y yo no creo que, pero sí se puede encender ese conflicto. Ahora, Erdogan ya está recibiendo armamento ruso, está peleado con los Estados Unidos porque le han querido dar golpe de Estado hace algunos años, y bueno, pues puede ser también que la OTAN deje de ser, se convierte en papel mojado, ¿no? Está actualmente como papel mojado porque el que maneja todo es Estados Unidos. Son opiniones que estoy dando y concluyo de que debemos nosotros difundir esto. Por otro lado, el secretario general del Partido Comunista de la Federación Rusa, en su columna, que publican siempre en la página del Partido Comunista de la Federación Rusa, ¿no? Él ha criticado acremente la actuación de Lavrov, porque dice que Lavrov ha actuado como una persona que se ha dejado gritar y se ha dejado humillar por Biden, porque no le ha contestado en los términos que debía contestarle, con mayor fortaleza inclusive, ¿no? Claro, acá Russia Today, que nosotros leemos y ahí nos informamos, nos da una versión del gobierno de Rusia, ¿no? Pero no es el sentimiento tampoco, los rusos también se solidarizan y Ucrania es parte pues de los eslavos, ¿no? Es una cuestión cultural. Ellos están convencidos de que Ucrania va a regresar, digamos, a esa sociedad de naciones, de la misma cultura, la misma sangre, las mismas costumbres. Y bueno, pues las cosas son así. Una parte, ¿no? He leído también donde se critica muy acremente, digamos, lo que ha ocurrido en Tayikistán, ¿no? En el sentido de que no es que ha habido solamente, pues, se han aprovechado la parte islámica digitada por Estados Unidos y sus socios, ¿no? Realmente es una situación que hay muy dramática ahí, porque ha caído, pues, el presidente, el primer ministro que ha dimitido, Nazarbayev, ha hecho una serie de acuerdos con compañías europeas, extranjeras, norteamericanas, que son las que están manejando toda la cuestión energética del país, son los que tienen pozos petroleros, minas y todo lo demás. Y el salario real ha bajado el 50%. Entonces hay un descontento real de la gente. Y ahorita veo que nos da una noticia Nicolás de que ha renunciado el Tokayev, me parece que se llama el presidente, ¿no? Seguramente ya es insostenible. De Armenia, sí, o no ha sido de Tayikistán, sí, de Armenia. Me equivoqué, pero la situación de Kazajistán, está es realmente dramática, ¿no? Es realmente dramática porque ahí había una represión, pero también han reprimido pues, a la gente que protesta legítimamente, ¿no? Esa es la situación. Muchas gracias, compañero. De esos países que son bases militares de la OTAN en Europa y a todos los alrededores con una confrontación con Rusia, ¿no? No queda nada. Nada quedaría. Entonces, y lo sabe Alemania, y lo sabe Francia, y lo sabe Italia, y lo sabe Inglaterra, y lo sabe todo el mundo. Así que definitivamente meterse con Rusia, ¿no? Saben que van a perder, pero ya no sabe, Estados Unidos sabe perfectamente bien que ya la guerra ya no sería solamente como escenario Europa, sino serían los propios Estados Unidos. Pero también no sé si aquí han visto las conferencias de prensa, tanto de Putin, las últimas, como después del 21 que se han reunido con Biden,
y Lavrov también, en la que ha dicho muy claramente, ¿no? Y expuso de una forma histórica de que a la URSS y a Rusia están dentro de sus planes de destruirlo. Siempre ha estado, 14 países intervinieron en la Primera Guerra Mundial y quisieron destruir la misma URSS, ¿no? Y como lo ha dicho ahí en esa conferencia Putin, nos han quitado pues como 12 repúblicas. Y es más, denuncia históricamente cómo se ha planificado todo, de inclusive decir de que Alaska podría ser un estado y construir otros 4 o 5 estados más al otro lado de Occidente de Rusia. Entonces hay objetivos, si se mantienen, y creen que están partiendo de lo que el resultado de la URSS, de seguir prácticamente buscando. Y uno de los que están en esa estrategia del gobierno mundial, que quieren imponer, Rothschild, creo que es Rothschild, que ha sido prohibido de ingresar con toda su familia a Rusia porque está dentro de los planes de desaparecer Rusia. Ya es un tema de Estado, ¿no? De nación, de cuidar la nación rusa. Entonces, eso es definitivamente la estrategia, es ahí ir hasta donde se puede, en Estados Unidos. Y aparte de eso, con lo que estamos viendo es de que si nosotros estamos mirando lo que es Estados Unidos, y los rusos se lo saben perfectamente bien, por eso piden que sea por escrito la respuesta, de que se están negociando, y antes de negociar, Estados Unidos dice una cosa, durante la negociación sigue diciendo otra cosa, termina la reunión y sigue diciendo otra cosa, y CNN y todos van bombardeando. O sea, no hay nada serio en estas negociaciones, y lo único serio que puede haber es de que Rusia esté en condiciones definitivamente de que ellos no van a atacar, y si atacarían, definitivamente no quedará absolutamente nada. Hace 3, 4 días nomás hay un barco destructor de Estados Unidos que fue lanzado como lo último, de lo último, de lo último, ¿no? Y que iba a construirse 28 de esos cruceros, que iba a ser lo último en la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Pero resulta que ya tiene China, de eso ya tiene 10 construidos y funcionando, navegando. Lo que significa que Estados Unidos más bien, hay denuncia del fiasco, de que más bien parece que Estados Unidos se ha copiado de China ese tipo de destructor. Así que de China también, definitivamente, porque también lo que pase en Rusia, definitivamente también, y lo que ellos están jugando es a dividir los países, ¿no? A crear conflicto en otros países vecinos, definir y prácticamente tomar posición. Por lo tanto, yo creo de que me parece que ahí también hay que analizarlo conjuntamente, hasta dónde, ya lo has dicho, Jorge, cómo está la economía en Estados Unidos, la inflación y todo eso, hasta qué punto, ¿no? Van a poder soportar la profunda crisis económica por la que está atravesando los Estados Unidos y los países europeos. Según Estados Unidos se caen todos, ¿no? Hasta Israel. Entonces, definitivamente no es tan sencillo, puede ser, hay amenazas frente a ¿cómo se llama? A Venezuela, amenazas a Cuba o amenazas a Nicaragua, pero son países que, ¿qué países de América o al su alrededor podrían utilizar para invadir Venezuela? Colombia, porque tienen ahí la OTAN. ¿Pero usted cree que esas Fuerzas Armadas colombianas definitivamente están dispuestas a enfrentarse a Venezuela? Entonces, y lo mismo pasa con lo de Cuba, ¿no? Entonces, lo que sí nosotros consideramos es de que, que tiene que haber más atención de todas las organizaciones políticas, ¿no? En el tema mundial, ¿no? No solamente en el tema mundial, sino en América Latina, ¿no? Acá muy pocos partidos realmente hacen un análisis profundo, porque tiene que ver mucho pues lo que se desarrolla en el mundo, ¿no? Con lo que se tiene que ver en América Latina. Y en ese sentido es importante que siempre, ¿no? Nosotros por lo menos hemos aprendido que en los análisis partamos pues de los análisis de la política internacional para llegar a la política nacional, ¿no? En eso, ¿no? Entonces me parece muy buena esta
esta reunión, ¿no? Y por ahí me mandó Ricardo Parodi una secuencia de análisis por ERT, ¿no? Y que definitivamente ayuda a ver realmente cómo se está moviendo los acontecimientos, ¿no? Y que no se puede, definitivamente lo que hay que quedar claro que es Estados Unidos es un país que no merece seriedad, sentarse por la poca seriedad en las discusiones, ¿no? Y ellos están prácticamente en otra, ¿no? En otra estrategia que están jugando y que definitivamente están jugando hasta el filo de la provocación, como lo que están haciendo en Ucrania, lo que quisieron hacer en Kazajistán, no lo pudieron, se quedaron sorprendidos que en menos de 24 horas, en solamente 10, 12 horas, ya prácticamente estaban ocupadas todas las instalaciones por los países que integran ese tratado que tiene entre Rusia con los países alrededor, lo que los sorprendió a los de la OTAN. Bueno, si están tan buenos ellos, y quiero culminar con lo siguiente. En los últimos años, a Estados Unidos no le salió una. No le salió una. Con todo el equipo de armamento tan sofisticado y avanzado que tienen ellos, realmente han ido de derrota en derrota, ¿no? Y lo único que han hecho, lo único que pueden resaltar, y lo han dicho por ahí, es el asesinato contra el jefe, ¿no?, del ejército de Irán, ¿no?, Soleimani, hace 2 años creo, ¿no?, porque este mes se ha cumplido el 2.º año del asesinato. Es lo único, asesinar nada más, ¿no?, en ese sentido. Entonces, a raíz prácticamente de un aniversario más de la muerte de Lenin, me he puesto a leer realmente cuál siempre ha sido el interés de los países de Occidente para destruir a la URSS. Y como decíamos, nosotros históricamente lo que vemos hoy en Rusia, China y todo es la continuidad, ¿no?, el avance histórico de lo que son los países que han avanzado como desde la URSS, ¿no? Y solamente hemos visto como resultado los triunfos de las revoluciones que se han venido hasta ahora, ¿no? Entonces, hay que seguir manteniendo, me parece, este espacio muy importante y creo que está muy bien lo que se está haciendo. Gracias.